ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es Sé el jefe. Sé el Jefe con Héctor RC. Ok. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Sé el Jefe. Hoy en el episodio 71 seguimos con las historias de éxito, con una historia muy particular. Hoy voy a presentarte a Martha Rubinstein. Ella es esposa, madre y abuela, y además escritora. Nacida en Buenos Aires en 1936, hoy residente en Zúrich, en Suiza. Creció en un internado inglés, estudió literatura, estudió música. Fue profesora de flauta dulce, iniciación musical en sus inicios. Luego, por unos problemas matrimoniales, en un matrimonio fallido, tuvo una crisis y decidió emigrar a Israel en el año 1967. Estudió, fue guía de turismo, ha viajado por el mundo, habla 5 idiomas, es escritora de múltiples publicaciones y camino a los 83 y sus propias palabras. Todavía tiene energía para escribir, estudiar, pensar y acompañar a su nietita, por supuesto, que como todos los abuelos es lo que más les gusta hacer. Le doy la bienvenida entonces con un orgullo enorme a Martha Rubinstein. Bienvenida, Martha, es un placer para mí tenerte con nosotros. El placer es mío y te agradezco, me sacaste 10 años. Dijiste 73. No, 83, dije 73, Ok. no, 83, dije 73, entonces 83 años. ¿Cómo estás, Martha? Un placer tenerte acá conmigo. El gusto es mío, el gusto es mío. Bueno, vamos a empezar entonces, Martha, contanos un poquito, contale a la audiencia, ¿quién es Martha Rubinstein? ¿Qué haces hoy, Martha Rubinstein? ¿A qué te dedicas? Oh. Bueno, empiezo con mi nietita. Me dedico mucho a mi nietita, es un placer enorme a esta edad que en realidad tendría que tener bisnietos. Tengo una nietita deliciosa, 2 años y medio, y ese es el dulce de mi vida. Fuera de eso, soy esposa, muy dedicada. Mi marido es artista, pintor, y mi hija y mi hijo, que si bien está muy lejos, él trabaja en África, pero estamos ligados por teléfono todos los días. Y tengo que escurrir las horas del día para encontrar el momento de sentarme y escribir. No es fácil, pero lo consigo. Así que te dedicas 83 años y por supuesto una familia a la que le dedicas toda tu vida. También te encontrás tiempo para escribir a los 83 años. ¿De qué te gusta escribir? ¿De qué escribís? Contanos y después nos vamos a ir al pasado de toda tu historia. Pero me interesa saber que le cuentes a la gente cuál es tu expertise, a qué te dedicas en la escritura, qué es lo que te gusta más. No sé cómo decirte. Yo no me propongo, ahora voy a escribir tal y tal cosa. De repente nace algo en mí, pero por lo general todo lo que yo escribo tiene algo que ver con lo que sucede en el alma de una persona. Conflictos, problemas, cómo salir de eso, aceptar o no aceptar el destino. Sí, más o menos ahí en eso estamos. Estamos en el mismo rubro, solamente que vos sos una ávida y experimentada escritora, yo recién estoy empezando, pero estamos en el mismo rubro, ayudar a la gente, ayudarlos a salir de la situación en la que se encuentra, que es fundamental. Martha, Sí. contanos tu historia, contanos cuál es la historia de Martha Rubinstein. Bueno, nací. Nací, en eso no tuve nada que hacer, nací. Sí. Empezó triste, la historia empezó muy triste porque mi mamá murió cuando cumplí 2 años. Tenía un hermano 4 años mayor que yo. Fui una nena muy caprichosa, inaguantable. Si pienso cómo fui realmente, no sé cómo me pudieron aguantar, pero al fin de cuentas me pusieron en un lugar, me pusieron en una escuela inglesa, pupila, y fui feliz. Ahí me pude desarrollar, me encontré muy en casa, digamos.
hice amigas y mi pasión, inmediatamente el inglés lo absorbí. Ten en cuenta que somos una familia judía. Mis padres eran inmigrantes de Ucrania. Ujú. Así que el idioma que se habló en casa hasta los 2 años míos fue ruso. Cuando falleció mi mamá, con mi papá hablábamos en castellano. Después vino la abuelita, ruso. Así que mi idioma materno en realidad es el ruso, de lo cual me queda bastante poco, pero me queda. Pero en el inglés me encontré yo, me pude desarrollar, me transformé en una gran amante de Shakespeare, amante en el sentido de sus obras, hasta el día de hoy. Es non plus ultra. Hay muchos escritores buenos, pero Shakespeare los tapa a todos. Y sí, y ahí hice todo hasta los 16 o 17 años estuve ahí. Me fue tan difícil terminar con el colegio que pedí quedar como maestra todo un año más. Y después salí a la vida. Un gran choque. Qué golpe. Después de estar pupila, aparte internada en el colegio, tan así que es raro, aparte, después de estar, uno se imaginará, yo te digo porque yo, si bien fue otra etapa en mi vida, pero yo estuve 4 años internado también en la Fuerza Aérea, la Academia de la Fuerza Aérea, y estaba deseando salir, y vos al revés, cuando terminó pediste quedarte un ratito más. Sí. En fin, y después un matrimonio, una necesidad de tener familia, en fin, un matrimonio que duró 10 años y después cuando eso, bueno, puedo decirte, durante el final de los 10 años cayó en mis manos el libro Éxodo. Y yo, que había estado digamos, dentro de la Argentina, en Inglaterra, de repente tuve un shock, un momentito. Yo estoy con Inglaterra, digamos, con el inglés, y los ingleses a mi pueblo le están haciendo cosas terribles. No puede ser que yo no haya sabido sobre esto. Bueno, me tiré directamente en estudiar la historia de Israel, aprender el idioma hebreo, y cuando vi que mi matrimonio estaba mal, dije, mi papá ya había fallecido un año antes, y dije, chao, me voy. Y me fui a Israel, me tiré, me zambullí. 2 meses después empezó la guerra de los 6 días. Y mi hermano me escribía todos los días, volvé. Yo dije, esta no me la pierdo. Yo me quedo acá. Y inmediatamente después me puse en un curso a estudiar de guía de turismo, que en Israel es una cosa muy amplia, porque tenés que saber que en Israel han habido cualquier cantidad de países que pasaron por ahí, se establecieron, conquistaron. Es una historia de muchas facetas, y muy profunda y muy antigua. La arqueología hasta el día de hoy sigue descubriendo más y más. Así que era fascinante para mí. Con todos mis idiomas, antes de tener ya el diploma, me pusieron en un autobús y turistas de a trabajar. Y justamente después de unos 5 años más o menos, después de 5 años tuve 10 días de descanso, la primera vez. Y decidí ser turista y tomar un tour al Sinai. Y ahí, en ese tour de Sinai, conocí a este muchacho que se transformó en mi marido, hasta el día de hoy. 46, 47 años. Oh, qué lindo. 47 años en un viaje, mirá, es interesante ver cómo la vida se va abriendo, se va abriendo paso. Las cosas están escritas, es que están escritas, las cosas se dan cuando se tienen que dar y porque se tienen que dar. Exactamente, estoy muy de acuerdo en eso. Muy de acuerdo. En fin, fue amor a primera vista,
como se dice en hebreo, dicen chic-chac, enseguida. Y para mí fue un poco problemático. Mi marido es israelí, pero por cuestiones de salud vive en Suiza. Lo trajeron a Suiza de joven, muy enfermo, y ahí se curó con medicina naturista. Así que él vive en Suiza, el alma está en Israel. A mí, con mi alma ya bien firme en Israel, no tenía otro remedio que venir a Suiza. Estudiar alemán. Yo había jurado que voy a estudiar cualquier cantidad de idiomas. Uno, no, el alemán. Y el secretario allá arriba dijo, just you wait, Henry Higgins. Espera que te va a llegar. Sí, así fue. Tuve que aprender. La vida da vueltas misteriosas a veces. Sí, la vida tiene sus cosas. En fin, así estoy, aquí estoy, los primeros años con exposiciones, viajando, acompañando. Exposiciones porque tu esposo es artista. Sí, Claro. las pinturas de él. Y después, creo que 4 años después quedé embarazada, después nació mi hija, que la conoces, ¿no? Edna. Y entonces, claro, cambió porque me transformé en madre, en esposa y madre. Y justamente en esa época mi marido empezó a hacer trabajos muy grandes. Y entonces comencé a escribir los libros de sus obras, es decir, contando su vida y explicando sus obras. Mi marido trabaja mucho con cosas bíblicas, simbólicas, pero también es muy, muy talentoso, tiene un ojo que vos estás trabajando, digamos, músicos están tocando y el chic en segundos lo tiene ahí puesto, ¿no? En fin, se hizo una vida muy amplia, muy abierta, con muchas cosas muy interesantes, gente muy interesante, y al mismo tiempo la hija, y de repente apareció el hijo. Así que en cuanto tuve a los 2 chicos, me dediqué marido e hijos, nada más. Después empecé a abrir camino en otras cosas. Y cuando llegó el momento más adelante en que mi marido se encontró en una nueva ruta en el arte, y es los vitraux. Uh-huh. Y la primera obra fueron 30 metros cuadrados de vitraux para un hospital en Jerusalén. Yo con 2 chicos chiquitos en el colegio, mi marido todo el tiempo en el atelier trabajando, y sobre esta obra sacamos un libro. El texto lo hice yo. ¿Quieres ver? Sí, mostrámelo, por favor. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en... el vitraux se inauguró en el 94, pero fueron 7 años de trabajo. Esta es la tapa del libro. Ah, mirá qué lindo. ¿Puedes ver? ¿Sí? ¿Se ve? Dale un poquitito más, a ver. Sí, A la gente que está en el canal de YouTube, ahí está. Y ¿sí? Esta es una acuarela de una de las ventanas. Porque son 5 ventanas. ¿Está? ¿Ok? Sí, sí. Génesis. Génesis. El tema es Génesis, pero tanto mi marido como yo no leemos la Biblia como si fuera, eso es historia, así fue, sino que buscamos detrás de las palabras, en los símbolos, historia, no historia bíblica, sino historia, en qué forma el que escribió la Biblia hizo uso de historias que ya estaban en el mundo. En fin, es un tema muy interesante, a mí me fascina.
Mi A mí marido. es interesante, aparte que me dijiste que este nuevo proyecto fue en el 90 y algo. Sí, sí, O sea que vos tenías unos 60 años. sí. 60 años. Porque ¿sabes lo que es interesante? Porque a veces la gente en general, yo me encuentro en este proceso de mentoría y de coaching y de tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible con personas que se piensan que porque tienen 30 años y se piensan que la vida se les terminó. Oh, ¿Viste? Que ya, no, ya soy viejo, bueno, tienen 40 años y se piensan que soy viejo, pero tienen 50 años y están llorando, porque no. Y he conocido gente como vos, sí. que a los 50, 60, mujeres con 8 hijos que hoy en día están emprendiendo y están llevando a cabo sus empresas, o como vos que a los 60 con niños, habiendo viajado un montón, dejado países atrás y atrás y atrás, y ¡pum! Y seguimos para adelante. Y tu esposo también, que se me ocurre que tu esposo es más o menos de tu edad. Mi esposo es 4 años menor que yo. Eh, Mi esposo es un caso también muy especial porque él estuvo muy, muy enfermo y tardó mucho tiempo en que alguien encontró cómo sacarlo, pero cuando salió de la enfermedad el daño ya estaba hecho. Sí, él tiene la columna vertebral y las caderas Uh-huh. petrificadas, es decir, no puede mover las caderas. El, el sobreponerse a esto, y decidir que yo estoy vivo y yo camino y yo hago y yo voy, es una fuerza de voluntad sobrehumana. Y eso también me fascinó, porque una persona que sabe lo que quiere y hace todo lo que puede y no puede para hacer lo que quiere, Pese a los obstáculos. sí, Es muy encomendable. Y aparte, ya te digo, ver en ese ejemplo, bueno, es 50 y pico, 60 años, ustedes los dos, ahí a los 60 años, estar emprendiendo juntos, con un proyecto nuevo de arte y vos con la escritura, para mí me parece fantástico. Los ejemplos, ese tipo de ejemplos, me gusta que lo hayas contado, el de tu esposo, porque es al quien esté escuchando este podcast o mirando este podcast en el canal de YouTube, a veces necesitas una bofetada de dorso de mano, ¿viste? Dejate de quejarte, vos que no te está pasando nada, y ponete las pilas para salir adelante. sí, sí, no. Sí, eso es lo que me fascinó de mi marido. Cuando lo vi caminando en la forma que caminaba con el bastón, dije, este hombre me gusta, esto me gusta. Él sabe quién es, él sabe lo que quiere, él sabe que quiere seguir adelante y eso me conquistó enseguida. ¿Y 40 y cuántos? ¿46 años después? ¿43, 46? 47 años atrás. 47 años. Antes de ayer cumplimos 47 años de Pero casado. bueno, felicitaciones, entonces. ¿Están pisando ¿cuáles son a los 50 las bodas de oro? Sí. 50 años juntos, un poquito en breve. 10 años más. Y a los 80 años recibí un regalo que no tiene nombre, una Tu nietita. nieta, es cierto. Que también hay una historia atrás, que ya la estuvimos conversando con Sí, Edna, hay una historia muy linda detrás también. sí, y tanto mi marido como yo florecemos cada vez que ella, y está muy seguido con nosotros, a veces un día entero. Al final del día estoy ¡paf! Pero mira, yo te digo que ese sacrificio a ella la va a marcar para toda la vida. Es mi caso en particular, mi abuela era también, mis padres estaban con sus problemas, sus cosas, y uno pasa mucho tiempo con las abuelas y son recuerdos para toda la vida. Sí, es maravilloso. Bueno, pero contame, después del 90 y pico, entonces, ¿qué siguió? ¿Qué siguió en el camino de Marta? ¿Cómo es que se llama tu esposo? Dan, De Marta y Dan. ¿Qué siguió en el camino de Marta y Dan? Después del 94, 93, 94. y bueno, y después vino otro trabajo para una iglesia católica, acá en las afueras de Zurich, una iglesia católica, 15 ventanales, otro trabajo enorme, otro libro. Mirá, opla. Otro libro. Y a todo esto, nosotros estábamos muy conectados con la familia Menuhin. Yehudi Menuhin, ¿te dice algo? El violinista.
No conozco. Yehudi Menuhin y sus dos hermanas pianistas. Este es él, dibujado por mi marido, en acción. Música en acción. Hay un lugar en Suiza que se llama Gstaad, en las montañas, y ahí Yehudi Menuhin, que ya falleció hace muchos años, él, ¿cómo se dice? Inauguró, hizo un festival durante muchos años, todos los años en julio y agosto, que es verano acá, festival de música. Y ahí vamos todos los años, hasta el día de hoy seguimos yendo, y mi marido siempre dibujando los músicos en acción. Así que paralelo a todo esto, julio y agosto en Gstaad, el festival, y sobre el festival escribí yo un libro que te mostré, y con todos los dibujos de mi marido, abrí cualquier página, no sé qué. Sí, los músicos en acción, y yo escribí la historia, cómo comenzó el festival, etc. Y también escribí otro libro, pero lamentablemente todo en alemán, porque acá se habla alemán. El idioma que yo en aquel entonces juré que nunca iba a aprender. Increíble, ¿no? Nunca lo aprendí, es decir, me expreso muy bien, pero la gramática simplemente soy incapaz de aprenderla. Así que siempre dejo que alguien corrija mis textos. Pero es normal igual. Pero es algo muy particular. Aquí, el que esté escuchando quiero que se hagan la idea de la historia. Martha Rubinstein nacía en el 36. Fíjense la fecha, qué es lo que sucedió a nivel mundial un par de años después, judía, o sea que hay una historia detrás, y hoy en día ¿cuántos libros tenés escritos? Con los que de mi marido, todo, creo que 7 o 8. Todos en alemán. ¿Qué voy a hacer? No, pero no tiene absolutamente nada de malo, pero es muy, muy interesante el detalle. Sí. Acá tengo 4 cuentos. Un cuento es un cuento judío, un cuento es italiano, podemos decirle, otro americano, y el último alemán. No voy a entrar en eso, pero miramos lo que escribí. Tango macho. Hubo una época de furor por el tango acá, en toda Europa. Y todo el mundo, sí, yo estudio tango, yo bailo tango, y en un cierto momento me molestó esto, porque es cierto que el tango es un baile, pero hay una lírica del tango que es maravillosa. ¿Y dónde queda? Y la gente acá, en fin, es en español porteño, lunfardo, ¿quién lo entiende? Yo escribí un román se dice, una novela. ¿Una novela? Una novela sobre argentinos que viven acá, y entremezclado en las distintas historias se habla mucho sobre el tango, sobre las letras de los tangos, y así pude, inclusive traduje 40 y pico de tangos. ¡Qué horror! ¡Qué trabajo! Terrible, terrible. Pero en fin, lo conseguí, lo hice. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y escribí un librito hace muchos años ya. Como vos diste a entender, nací en el 36 y lo que pasó poco tiempo después, mi papá había estado en la guerra primera, Primera Guerra Mundial, y después en la Revolución Rusa. Como muchacho judío, con las experiencias de muchacho judío. Ahora estamos entrando en la época de la Segunda Guerra Mundial. Mi hermano, que tenía 4 años más que yo, quería saber, mi papá siempre escuchando las noticias, mi hermano quería saber, papá, ¿cuántos soldados mataste vos?
Mi papá era tan lejos de matar soldados, era un hombre dulce, bueno, que solo quería ayudar a la gente, dar de lo que tenía. Y para él eso fue terrible y empezó a contarnos cuentos del burrito. Que él tenía un burrito, cuando era soldado le dieron un burrito y él estaba encargado del burrito y todos los días mi hermano o yo, papá, contanos cuentos del burrito. Y nos contaba cuentos del burrito. Al final yo un día dije, voy a escribir los cuentos del burrito. Cuentos del burrito. ¿Se llama así el libro? No, se llama David Leonchik. Mi papá se llamaba David. Y en ruso siempre se dice el nombre más el patronimio, el nombre del padre. El padre. Padre Leonovich. Pero yo lo transformé en David Leonchik. Chik es algo chiquito, chik. Entonces, David Leonchik. Pero en realidad quiere decir David, hijo de León. Y acá cuento los cuentos del burrito. Los cuentos del burrito. ¿Cuál es el libro que te hace sentir, sé que va a ser una respuesta difícil, pero ¿cuál te hace sentir, cuál es tu mayor orgullo de todos los libros que escribiste hasta ahora? Quizás por el esfuerzo, por el trabajo que te llevó, por el tiempo quizás, o por el cariño en el tema. ¿Cuál sería tu libro? Mi libro creo que va a ser, todavía no es. Está en camino. Perdón, me olvidé otro. Cuentos bíblicos que no son religiosos. Ahí está, ahí se ve. Cuentos bíblicos para chicos de 7 a 77 años. Para chicos de 7 a 77. Eso me gusta. Fue alabado por judíos religiosos, por judíos no religiosos, protestantes, católicos, e inclusive fue incluido en un libro grande que es Historia de Biblias para niños. Y ahí aparece también el mío. Sí, ok, ahora, estos cuentos me nacieron del alma y son muy míos. Y el tango macho también es muy mío, porque yo soy amante de la lírica del tango, y aunque dejé a la Argentina para mí son dos cosas. La gente, la llevo conmigo. La política, de ahí me aparto. Prefiero no hablar. Y mi proyecto ahora, en lo que estoy trabajando y que me interesa muchísimo, estoy leyendo por 5ª vez un libro que me parece maravilloso y que se llama La judía de Toledo, escrita por un escritor alemán, judío, Feuchtwanger. Para mí es un non plus ultra de literatura. Y trata sobre un problema en la España, en la época en que los musulmanes, los cristianos, en esa época eran no solo católicos, y judíos, la convivencia y el comienzo de lo que al final fue la Reconquista. Es una época muy interesante, estoy leyendo cualquier cantidad de libros sobre esa época. Pero sucede que en el libro es de la judía de Toledo. Al final del libro, la judía de Toledo da luz a un niño, y por razones que no quiero entrar ahora, porque si no se alarga mucho, el abuelo del niño hace que el niño desaparezca para evitar que lo maten. Y ahí termina el libro. Y yo dije, un momentito, no podés dar luz a un niño. ¿Y qué se hizo de él? Y eso me molestó durante años, y un buen día dije, yo le voy a dar vida. Y estoy escribiendo la historia de esta criatura que desapareció y que es hijo de una judía y de un rey católico. Interesante. Interesante, pero esta novela que escribió Feuchtwanger está basada
sobre la crónica de el rey Alfonso el Sabio, que él escribió sobre Alfonso el VIII, que se enamoró de una judía, la Fermosa, y abandonó a su mujer. ¿Estás haciendo alguna investigación? Se me ocurre que, o es todo imaginación, o has hecho alguna investigación al respecto, quizás en el entorno del autor original y de sus intenciones, o de... Exactamente. Es uno de los últimos, o quizá el último libro, porque el libro salió en el 54 y él falleció en el 58, creo. Creo que es el último libro que él escribió. Todos sus libros son extraordinarios y este es el que más me toca. Y la fusión no es fusión, el choque entre las distintas religiones, la necesidad tanto del Islam como del cristianismo de convencer al otro que lo suyo es lo la verdad original. Esta es mi verdad. No solamente querer decir que esta es mi verdad, sino que el otro tiene que pasar... Imponerla, la necesidad de imponerla. De imponerla, tanto de parte del cristianismo como de parte del Islam. Y en el medio está el judaísmo, que no quiere imponer, el judío quiere ser judío y déjenme tranquila. Vos sos esto y yo soy esto. Y ahí en esta situación, en 1100, 1100 y pico, 1200, es una época impresionante porque hubo una época maravillosa de conjunto, que trabajaron juntos, estudiaron los griegos, los persas antiguos, los romanos, medicina, filosofía, trabajaron juntos y de repente eso empezó a deshacerse y a querer imponer unos al otro, el judío en el medio, muy, muy interesante, muy doloroso y muy interesante. Es una historia muy rica, de la que nunca se va a terminar de hablar, de contar historias. La historia sigue hasta el día de hoy y va a seguir hasta que todo reviente. O que en algún momento caiga, no sé, una bendición del cielo y todos nos tranquilicemos y cada uno, el ser humano empieza a tolerar un poco más las ideas y las creencias del vecino. Es lo que me duele por todas las criaturas que nacieron y todo lo que les espera. No veo la luz. Y no es una cosa linda decir a mi edad. Y no, es que ¿sabes lo que pasa? Y nos vamos un poco del tema, pero no es de ayer. Vos y yo sabemos que esto no es de ayer. Claro. Y no son cientos de años tampoco, son miles de años. La necesidad. Pero miles de años, y nos vamos, claro, el cristianismo, el Islam, pero miles, desde que el hombre es hombre, que existe el conflicto y la necesidad de imponer su voluntad sobre el prójimo. Y eso es una de las cosas que es un problema. Hay un profesor en Jerusalén, en Israel, que escribió un libro sobre la historia de la humanidad. Se ha traducido en muchos idiomas, seguro que también en español está. La historia de la humanidad, Homo sapiens. Y voy a resumir en un solo dicho. Desde el momento que apareció Homo sapiens, comenzaron a desaparecer otros homos. Los otros homínidos, es cierto, sí. Empezaron a desaparecer en el mundo animal y en el mundo de plantas. El Homo sapiens arrasa, no deja, aplasta. Esos somos nosotros. Es cierto, sí. Es cierto, sí, el Homo sapiens sapiens. Y es como decís, es todo. Es otros animales, otros seres humanos, otros homínidos, otros animales, plantas, vegetales, mosquitos, todo.
Todos. Todo arrasamos. El otro día, no sé si fue en otro podcast, en otra entrevista, nos pusimos a hablar nos fuimos de tema también, porque aparte me encanta. Y empezamos a hablar es una profesional que está muy, muy involucrada en el tema del agua, del cuidado del agua y del mejor uso y mantenimiento, y bueno, y del recurso natural más grande que tenemos. Y la necesidad de cuidarlo. Sí. Y estábamos hablando y surgió el tema de la agricultura, y esto también lo traigo acá a colación. No solamente nos matamos entre nosotros y vamos y cazamos animalitos, sino que desde que se empezó la agricultura, todo lo que hay en la tierra lo limpiamos, porque yo quiero plantar mis tomates. Sí. Bastante, es así. Los árboles, las selvas. Todo, es cierto. Y es triste. Yo creo, igualmente hoy en día, lamentablemente somos 7.500 millones de personas, pero hoy en día creo que en eso coincidimos, hay una conciencia muchísimo más grande a nivel global, digamos, de lo que estamos haciendo. El tema es que una cosa es lo que de forma individual vos y yo podemos opinar, o quien sea, porque yo creo que si vos hablas a cualquier individuo, de forma individual, valga la redundancia, creo que en el fondo tiene buenas intenciones, pero cuando la religión entra en juego, cuando la política entra en juego, y la economía entran en juego, entonces ahí ya no somos tan individuales. Tiene razón, pero marche preso. es cierto, sí. Es cierto. Marta. Escuchame, Marta, pero aparte, volvamos a tu tema. Sí. Porque también me gusta, repito, me encanta tu historia porque estamos hablando que a partir de... el volumen grande entonces de tus libros escribiste a partir de los 60 años. Sí, podemos decir sí. Y eso es interesante Mira, yo te voy a contar un ejemplo de mi vida personal. Mi madre es una mujer con la que vos podés estar hablando horas, vos específicamente, porque tiene muchísimas cosas en común. Tiene 64 años ahora. Una mujer súper culta, sí, toda la vida leyó, de haber leído todo lo que le cayó sobre la falda. Siempre con ese sueño de escribir, escribió en varias oportunidades en el pasado. Hubieron varios libros conjuntos con otros autores, no sé cómo que se llama cuando se escriben, tipo joint ventures, ¿viste? En libros, pero nunca se animó a sacar su libro, nunca se animó. Debe tener 8 novelas escritas amontonadas en papel en el fondo de la casa, porque por ese miedo, y pasan los años y no hay nada. ¿Viste cómo es? Uno es experto en todos lados menos en casa. A mí me escuchan 160.000 personas por ahí, pero le digo algo a mi madre y ya, y me sale, lo reniegue. Pero como mi madre, debe haber muchísima gente que se piensa, como te dije hoy, que los años son un obstáculo. Y acá tenemos a Marta, una mujer que, si bien con una vida muy rica, muchas experiencias, a los 60 y pico años empezaste a escribir, y hoy con 83 ya estás pensando en tu próximo libro, que aparte dice una pregunta. Ya estoy por terminarlo. Por terminarlo, y yo te hice una pregunta clave: ¿cuál es tu libro favorito? Todavía no lo escribí, me dijiste, todavía no lo publiqué. Y eso es fantástico, o sea, que estás pensando ya en el bebé, en el proyecto que estás escribiendo, y eso para mí es fundamental. La gente entendería, vos que estás escuchando, presta atención a eso. Que no... Yo a veces me río, no me las río en la cara porque es ofensivo, pero por dentro, cuando tengo clientes o alumnos de 35, por ahí 25, 35 años, que piensan que se nos vienen los 30, los 40, y ya se piensan que se sacó la vida, ¿viste? Que ya se van al otro día al baúl, y no es así. Sí, bueno, decirle a tu mamá que agarre el primer libro que escribió y que lo lea. Ese es el primer paso. Y ahí va a redescubrirlo, y de ahí en adelante, avanti popolo. Le voy a decir a mi madre que escuche esta entrevista especialmente. Mamá, escuché esta entrevista y escuché a Marta, que sabe lo que está hablando. Qué grande. Así que Marta, ahora, de acá para adelante, ¿qué va a pasar con Marta? Vamos a publicar este libro. ¿Tenés pensado, alguno más porque yo honestamente no conozco el proceso de forma profunda porque uno dice, escribe un libro, lo estoy por terminar, que es mañana, lo estás por terminar, en un mes, al año que viene.
¿Cuál es tu perspectiva dentro de los próximos años? Tengo un cajón lleno de cuentos, historias que escribí, y que son un poco como yo. Soy rusa, soy argentina, soy judía, soy judía en el sentido tradicional. Me gustan las tradiciones, pero la religión... soy suiza, soy israelí y argentina, todo eso. Entonces me salen cuentos que a veces son en castellano, a veces en hebreo, a veces en inglés. Entonces he decidido que cuando termine con este libro grande, que es mi proyecto grande, voy a sacar un libro y lo voy a llamar algo así como, en castellano diría, de aquí, de allá y de otras partes. Y a lo mejor lo saco el que lo escribo en castellano, lo saco dentro de un libro, varios idiomas, y a lo mejor todos traducidos también al alemán, quizá, no sé. Pero porque trata de distintos temas, distintos lugares, distintos problemas. Y el problema tango también me sigue interesando. Es todo un tema. Es un tema. Mirá vos, un bailongo. ¿Estuviste alguna vez en un... No lo llaman bailongo, milonga, en una milonga? No, nunca, o sea, desde el punto de vista cultural, para Sí. saber qué es. Yo personalmente no participé de una, pero... No sé si te diste cuenta, la gente se sienta en mesitas de 2, 3, 4 personas y todos miran y de repente un par de ojos se engancha otro par de ojos, se levantan, no se conocen, se abrazan, bailan. Había un programa, cuando yo era chica, en la época de Perón, que mal descanse, había un programa en la radio que se llamaba ¿Qué dice una mujer cuando no habla? Y este título me gusta. ¿Qué dice una persona cuando no habla? ¿Qué dice dentro de sí esa persona que está abrazando o abraza a otro que no conoce, baila? ¿Qué piensa? Es un tema que me interesa. No, aparte, el tango en particular, yo creo, no quiero exagerar, pero yo te diría que el tango, como baile, como danza, no debe haber otra danza en el mundo que se relacione tanto a una cultura como lo es el tango. Sí, sí, sí. Ni la samba, ni el candombe, porque el candombe es muy general, la samba también es muy general, o la cumbia, o el reggae quizás con Jamaica, pero no como el tango. El tango yo creo que a nivel mundial se identifica con una cultura específica. Sí, pero el tango tiene 3 patas. Y hay uno en Uruguay también. El baile y la lírica. Y eso es intraducible. Vamos a aclarar acá, ya que estamos con Marta, con la audiencia, que Gardel es uruguayo. Listo. Ya aclarándose ese punto. En mi libro escribo que hay esta versión y esta versión. Y, un momentito, la comparsita. La comparsita. Toda uruguaya. La banda original. Qué grande, Marta. ¿Cuántos años hace que estás en Suiza ahora? ¿Después que llegaste nunca más te moviste? 47. Ah, claro, te mudaste con tu esposo y ya se quedaron. Pero nosotros tenemos departamento en Israel porque ninguno de los dos quiere ser turista en Israel. Claro. Y nosotros viajamos, hasta ahora, siempre viajamos por lo menos 2 veces por año, en otoño y en primavera, que es cuando el tiempo es más para mi marido. Los extremos no son buenos, especialmente el calor. No sé si te enteraste de lo que pasó ahora en Israel. Ahora, no. ¿Cuándo? Hasta ayer o anteayer. No estoy al tanto de las noticias. ¿Qué pasó? Contame, ¿qué pasó? Actualízame. Casi 50 grados de calor, todo seco, de meses y meses que no hubo lluvia, y no sé, una chispa acá, hubo incendios terribles, 50 casas quemadas por completo. No me enteré, ¿no?
Terrible, 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 terrible. Varios países ofrecieron o mandaron ayuda. Egipto mandó varios aviones para tirar agua de arriba. Fue grave. Bueno, lo que quería decir es que el verano es fulero en Claro, Israel. bravo. Y por la condición de tu esposo, ustedes tienen que cuidarse de los extremos. Exactamente. Pero nosotros nos sentimos israelíes, nos sentimos suizos, y yo me siento también argentina, y también un poquitito el idioma ruso, digamos. ¿Lo has llevado a Argentina tu esposo? Sí, ¿Sí? claro, claro. Y los chicos también estudian. Y los chicos hablan castellano desde chiquitos también. Nuestros hijos, como la nietita también. Nosotros hablamos hebreo en casa. Y era importante que los chicos aprendan primero hebreo, porque es muy difícil a causa de las letras distintas. La lingüística es diferente. Uh-huh. Si no lo aprenden de chiquitos, después no lo van a aprender. Así que lo primero que aprendieron era hebreo. Hablan hebreo como israelíes. Te voy a contar una linda anécdota. Cuando tenían así, todavía estaban en jardín de infantes, y estábamos en Israel y fuimos a un hotel en el Mar Muerto, estábamos en la pileta, y había otra mujer con una nenita chiquita, y los chicos, con nuestros chicos jugaban y todo. Y en cierto momento, no sé cómo llegó, que dijimos que nosotros vivimos en Suiza. Ah, dijo ella, ahora comprendo. ¿Cuál era el problema? No, mis hijos no tenían, en esa época no tenían el lunfardo israelí. Hablaban hebreo correcto, pero ese lunfardo de los chicos no lo tenían. Claro. Ahora sí lo tienen porque vivieron un tiempo en Israel y siempre viajan. Pero ¿a qué iba? ¿Por qué dije esto? Sí, y en castellano yo siempre tenía una muchacha española. Y canciones de María Elena Walsh, no sé si conocés. Sí, por supuesto que sí. Y Ruidos y Ruiditos, ¿conocés? Mi madre me crió con María Elena Walsh. Mi nietita, que tiene 2 años y medio, hace 2 o 3 días estaba conmigo y yo empecé a cantarle otra vez. Manuelita vivía en Peguajó. De repente ella dijo, por primera vez enganchó, porque desde que nació le canto estas canciones. Pero un día se marchó, me terminaba me las terminaba ella por primera vez. Es decir que your internet connection, algo está pasando con el internet. Sí, tu conexión se enlenteció un poquitito, pero ya estamos de vuelta. Fue un segundito, no te preocupes que estamos bien. Es un monstruo este aparato. Yo no lo puedo escribir, pero otras cosas hacer no. Es cuestión de acostumbrarse. Bueno, Marta, escúchame, tengo una pregunta para hacerte ahora para cerrar. Hay mucha gente escuchando en muchos países, seguramente todos con una sonrisa de acá hasta acá, porque la entrevista fue divina. ¿Qué consejo le darías a esa gente que está escuchando? A la persona que quizás hoy la está peleando económicamente, o que está perdido intelectualmente, o que tiene un sueño y no sabe cómo correrlo porque, viste, los límites nos ponen como una valla, la sociedad se encarga de ponernos una valla alrededor. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están hoy en día, están escuchándote, que hoy en día quizás están peleándola para salir adelante? Escuchar lo que dice el corazón adentro. Y te voy a decir algo que voy a tener en mi libro también. Cuando Dios te da algo, o el destino te da algo bueno, fenómeno, tómalo. Cuando te da algo malo, decí 2 veces gracias. Porque cuando te pones vallas, alguien te pone vallas en el camino, te obliga a pensar y a buscar y a seguir adelante. Porque caminar no es un esfuerzo, caminás. No hay vallas, caminás. Cuando hay vallas tenés que pensar, tenés que sobrellevarte. ¿Por qué hay una valla? Y yo no quiero una valla, y yo voy a pasar porque yo quiero pasar. Y ese es el mensaje que puedo dar.
No aceptar las vallas como definitivo. La valla está allá para que yo crezca más allá de lo que soy. No hay obstáculos, hay oportunidades. Hay oportunidades y hay que tomarlas. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, de mi parte, ha sido un enorme placer. Yo también estuve incluso cuando hablamos cosas serias no puedo porque sos una mujer adorable. Muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo. De verdad, ha sido un enorme placer. Seguramente vamos a seguir en contacto. Cuando saques ese libro te hacemos otra entrevista y hablamos del libro. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy seguro que la gente... Un saludo a tu mamá, que tome lo primero que escribió y que lo vuelva a leer. Esta parte la voy a cortar y se la voy a pasar para que la vea. Seguramente le voy a decir. Bueno, Marta, nos despedimos. Muchísimas gracias por todo. De verdad, ha sido un placer. No sé si querés despedirte. Seres míos, saludos a todo el mundo y siempre adelante. Siempre adelante. Bueno, jóvenes, espero que estoy seguro que les gustó la entrevista. Ha sido un placer para mí estar con todos ustedes, como siempre. Recuerden que el podcast lo pueden escuchar en YouTube, seguramente lo estén viendo ahora en YouTube. Lo puedes escuchar en Spotify, en Spreaker, SoundCloud, en iTunes o en la aplicación dedicada en Android. Marta, me olvidé decirte, después van todos los que quieran contactarse con Marta por algún medio, preguntarle sobre literatura o conseguir sus libros o lo que sea, vamos a dejar los links, los medios de comunicación con Marta en la descripción de este video en YouTube o del podcast en el audio. Así que estén atentos si quieren hablar con Marta o saber un poquito más sobre ella, van a tener contacto. De vuelta, muchísimas gracias, Marta, ha sido un placer para mí. Jóvenes, sigan creciendo, sigan aprendiendo y como digo siempre, nos vemos en la cima. Chao, chao. Chao, chao.